Hola, ¿qué tal amigos? Un feliz sábado, bienvenidos a Entre Nos, el 6º capítulo. Le damos la bienvenida al pastor Joel Barrios. ¿Cómo está, pastor? Buenas noches. Muy bien, Karen, contento nuevamente de poder estar con todos ustedes y feliz sábado para todos. Pastor, antes de empezar, antes de orar, queremos agradecer profundamente a todas las personas que nos están escribiendo al correo electrónico info@iglesiafc.com, porque realmente, a pesar de que estas últimas 4 semanas han sido difíciles por los problemas de transmisión, internet y los problemas técnicos, hemos visto el soporte y la ayuda incondicional de ustedes. Nos han escrito, pastor, es increíble la cantidad de correos diciendo que quieren colaborar, que están dispuestos a ayudarnos con la transmisión, que quieren donar. Sin duda que somos una iglesia que trasciende las paredes de este lugar y eso nos encanta, ser parte de un movimiento donde todos aportan, donde todos son líderes, donde todos nos unimos para ayudarnos los unos a los otros. Así es, pastor. Y rápidamente simplemente quiero indicarles que justo esta semana hemos aperturado ya una opción en Facebook para que ustedes puedan ser parte de nuestros colaboradores. Si ustedes quieren apoyar a la iglesia, este movimiento de Forest City, solo tienen que entrar a la página de Facebook de Iglesia Adventista Forest City y agregarse como colaborador. Les agradecemos a todos por estar al pendiente y también por sumarse a esta linda causa. Pastor, antes de empezar con las preguntas y los testimonios, ¿podríamos empezar orando? Vamos a orar. Querido Señor, gracias porque podemos estar otra vez juntos. Gracias, Señor, porque sabemos que algo tú tienes para nosotros en estos momentos. Bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, nosotros continuamos con esta serie de estudios bíblicos, Pongámonos de Acuerdo, y hay muchas preguntas, muchos comentarios que han llegado a las redes sociales, y quiero empezar con el siguiente. Dice: veo un excesivo énfasis en la educación basada en la conducta, que uno puede si decide. Entonces, ¿para qué está Dios? Un cambio de conducta no implica necesariamente una vida transformada, y muchas veces esto es lo que se predica en la iglesia, el cambio de conducta. ¿Qué le podemos responder? Sí, esto realmente es un problema cuando las iglesias nos centramos en la conducta. Socialmente la conducta es bueno hablar del cambio de conducta, porque nosotros podemos cambiar la conducta, no podemos cambiar el corazón. Y socialmente nos ayuda, por ejemplo, hay una ley de no pasar un semáforo en rojo. A mí no me importa si alguien no ama esa ley, lo que me importa es que la respete, y mientras la respetemos, con ganas o sin ganas, no hay accidentes. Entonces, cumplir la ley tiene un beneficio. El problema es cuando aplicamos ese mismo concepto a la ley de Dios y en las iglesias empezamos a enseñar conducta en vez de enseñar transformación de mente, transformación de corazón, arrepentimiento. Cuando nosotros enseñamos en la iglesia cambio de conducta, lo que hacemos es llenar a la gente de desesperación, especialmente a la persona que no le ha ido muy bien en su educación, y a las personas que aparentemente pareciera que tuvieron una buena educación y que han logrado tener una buena conducta, se sienten superiores a aquellos que no lo lograron. Y eso genera el problema más grande que tiene el ser humano, que es el orgullo. Y por eso un mensaje conductista no es el mensaje bíblico. El mensaje cristocéntrico nos habla de estar en Cristo para que Cristo haga la diferencia en nosotros. Amén. Y tenemos también otra pregunta en relación a esa misma temática, acerca de la educación precisamente en el hogar. ¿Cómo hacer para que los niños puedan recibir un cambio en su perspectiva espiritual sin que sea una imposición espiritual? No quiero obligar a mi hijo a ir a la iglesia y sin embargo él a veces no quiere o no quiere ver videos sobre Jesús. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Bueno, lo importante acá viene especialmente para los padres que están por ser padres. Tienen una ventaja terrible o mucho mayor que la que nosotros tenemos, la que ya fuimos padres. Pero lo importante que tú le puedes enseñar a tus hijos y a tu hijo es el amor de Dios a través de tus actitudes. Tú tienes que amar a tu hijo como Dios te ama. Y para eso es necesario que cada uno de nosotros descubramos cómo Dios nos ama, porque si tenemos un Dios castigador, un Dios autoritario, un Dios exigente, nosotros vamos a ser autoritarios, exigentes con nuestros hijos. Pero si nosotros hemos descubierto el Dios que muestra Jesús y empezamos a aplicar al Dios de Jesús o al Dios que muestra Jesús en la educación de nuestros hijos, va a ser mucho más fácil que nuestros hijos no se rebelen. ¿Cómo podemos lograr que nuestros hijos vean videos de Jesús? Yo no sé qué edad tiene tu hijo, pero ya llega un momento que no puedes obligar más a tus hijos. O sea, es más, la obligación lo que va a hacer es
va a ser contraproducente, porque al final tu hijo va a terminar odiando, digamos, aquello que le estás imponiendo. Por eso siempre la religión se genera con contagio. O sea, ahora, yo no quiero decir que entonces cada uno en una casa hace lo que le da la gana. No, los hijos tienen que saber que los padres son los que establecen las normas en una casa. Y las normas espirituales incluso. Pero ya llega una edad que a los hijos yo no me puedo estar metiendo a ver qué escucha, qué dice, qué no dice, qué ve, qué no ve. Más cuando, por ejemplo, ya tiene un teléfono, cuando ya tiene una vida con sus amigos, yo no puedo estar controlándolo. Yo tengo que aprovechar cuando fueron chicos, enseñarles a ellos a relacionarse con Dios, enseñarles a pensar, enseñarles a discriminar entre lo bueno y lo malo, y bueno, y entonces ya en la adolescencia eso va a dar resultado de acuerdo a cómo les enseñamos cuando fueron niños, ¿no? Pastor, y antes de seguir con las preguntas, ustedes saben que aquí en Entre Nos también compartimos testimonios y realmente este testimonio es muy hermoso y quisiera comentar el caso de una mujer que en el 2015 fue diagnosticada con depresión grave, tenía crisis de angustias y bloqueo de nervios. Ella nos comenta que estaba muy mal, que no salía de la casa, que no quería ver a nadie y dice que dentro de ese estado empezó a dudar incluso de su existencia porque ella pensó que estaba luchando contra un demonio generacional debido a que su madre se suicidó cuando ella apenas tenía 12 años. Wow. Y dice que una de sus tías también intentó suicidarse y ella nunca intentó quitarse la vida, pero sentía que ya no tenía ganas de vivir. Y esta es la parte más linda del testimonio. Dice que a raíz de que comenzó a mirar las predicaciones de Forest City, a escuchar al pastor Joel Barrios, dice, seguí cada una de las series durante todo el periodo que estuve encerrada en tiempos de pandemia, alrededor de 3 meses. Sus mensajes tan sencillos y a la vez poderosos me reconectaron con Dios. Era como un bálsamo, eran mi compañía. Empecé a tomar el gusto de estudiar la Biblia, de volver a la iglesia, de volver a Jesús. En el 2017 tuve una recaída con la depresión, pero sin embargo me he dado cuenta que esta vez no estoy sola. Me he dado cuenta que Dios es parte de mi vida y que Él me va a ayudar. Estoy luchando de rodillas y con mucha oración. He seguido pues el ministerio del pastor Joel Barrios desde antes de su llegada a Forest City. He estado orando por él y su familia y ha despertado esto en mí un gran interés en mí para estudiar la Biblia. Me he escuchado cada sermón 3 veces hasta comprender lo que la Biblia dice y no quiero que ustedes dejen de seguir mostrando ese Dios. Yo les agradezco y alabo el nombre de Dios por su ministerio y gracias por devolverme el interés de vivir. Es tremendo este testimonio, realmente a mí se me llenan los ojos de lágrimas porque cómo realmente conocer a Dios nos puede redireccionar y resetear todas esas crisis emocionales que podemos enfrentar también. Yo me acuerdo una campaña del pastor Bullón que decía conocer a Dios es todo, conocer a Jesús es todo, y realmente es así. O sea, cuando nosotros conocemos al Dios verdadero, cuando conocemos el mensaje esencial de la Biblia, nos transforma, solamente tenemos que exponernos a ello. Y gloria a Dios por este testimonio, realmente a todos nos da mucha alegría escucharlo, nos hace mucho bien a todos y sabemos que a pesar de que andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque Él va con nosotros y es Él, la presencia de Jesús, nuestra seguridad. Amén. Tenemos también otro lindo testimonio sobre este sermón que se llama Tranquila bebé, vas a vivir. Es una persona que perdió a su bebé apenas a los 2 meses y que estuvo muy deprimida y que cuando escuchó esta predicación sintió que literalmente Dios le estaba diciendo a ella, tranquila bebé, vas a vivir, y le devolvió la esperanza también de volver a abrazar a su hija cuando esté en el cielo. Cuán lindo es, pastor, poder encontrar, digamos, estos testimonios en las redes sociales. Digamos, no podemos comentar siempre los nombres, pero sí, yo estoy segura que las personas que estén escuchando estos testimonios van a saber que los estamos tomando en cuenta y que también nos fortalecen a nosotros en este ministerio. Amén. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que nosotros, Dios nos toca, Dios se revela a nosotros, pero eso no nos hace impecables, no nos hace que no vamos a, o sea, dejamos de ser seres humanos. Como recién decía, no me acuerdo si nombraste el nombre y no importa el nombre, pero como que decía la chica que nos escribió, que ella sabe que quizás ahora tuvo depresión de vuelta, pero sabe que Dios está con ella. Lo más importante es captar el amor de Dios, es sentir la presencia y experimentar la presencia de Dios en nuestra vida y fortalecernos cada día con su palabra. Eso hace la diferencia y eso nos hace victoriosos y podemos entonces pasar cualquier situación con Jesús.
Bueno, pastor, ahora sí volvemos un poco a las preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre ser esclavos de Dios y ser hijos de Dios? Veo que existen muchos nombres en la Biblia en donde Jesús dice que somos primero hijos y luego hermanos y luego amigos. ¿Cuál es la correcta definición y en qué áreas nosotros podemos encontrarnos bajo esos conceptos? Bueno, ser esclavos de Dios no somos esclavos de Dios, somos esclavos del pecado o del diablo. O sea, ¿por qué? Porque Dios no obliga a nadie. Dios sí, y esto tenemos que entender, Dios hace un pacto con nosotros. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos muy poco inteligentes, que nosotros no podemos. Entonces cuando Dios hace un pacto, Dios dice, muy bien, tú me dejas, hacemos un pacto, pero yo voy a poner las condiciones del pacto. Y las condiciones del pacto es que yo voy a marcar el camino. Tú simplemente te dejas guiar por mí. Eso a veces nos cuesta nuestro orgullo porque nosotros queremos también aportar y queremos decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Y no, cuando nos unimos a Dios, Él pretende que aceptemos voluntariamente ese pacto, pero Él es el que va a hacer las cosas. Y gloria a Dios porque es así. Y entonces alguien piensa, pero entonces Dios me está obligando. No, Dios me está ofreciendo si yo quiero aceptar esas condiciones y yo decido si quiero o no quiero. Y cada vez que me quiero salir del pacto de Dios, Dios me da total libertad para salirme de ese pacto. Pero cuando estamos en pacto con Dios, es Él el que va adelante, es Él el que muestra el camino, es Él el que decide hacia dónde vamos y cuáles son los principios a seguir. Y algo que justo aprendí esta semana es que cuando nosotros seguimos por voluntad propia lo que Dios nos designa frente al camino, nosotros somos parte de la solución y no del problema. A veces uno ve crisis en el hogar o crisis en el país y uno dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que salir a las calles a marchar? ¿Cómo defiendo mis derechos? ¿O cómo, colaboro con el mundo? Y lo que me decía Dios en mi comunión personal es que si nosotros aceptamos su voluntad para nuestras vidas, vamos a ser parte de la solución y no del problema. Y Él nos dirá paso a paso qué hacer y qué no hacer también. Así es, exacto, lo dijiste mejor que yo, Karen. Bueno, pastor, acá tenemos también otra pregunta. ¿Cómo se articula en esta dinámica la decisión, voluntad humana de aceptar a Jesús como Salvador personal o de creer en su nombre para llegar a ser hijos de Dios, basado en Juan 1:12? Sí, bueno, yo creo esto son interpretaciones personales, pero creo tener base bíblica para esto. O sea, yo creo que todos somos hijos de Dios por creación. Pero tiene que llegar un momento donde nosotros decidimos por nosotros mismos, o sea, confirmamos esa decisión o ese regalo que Dios nos da por creación y que nos da incluso por nacimiento. ¿Por qué? Porque como decimos, nosotros nacemos predestinados para salvación, o sea, nacemos con una sentencia de salvación. Pero llega un momento que Dios nos va guiando desde que nacemos y algunos llegan incluso, o la mayoría quizás podríamos decir, llegan a conocer a Cristo. En ese momento de conocer a Cristo yo tengo que decidir, para confirmar la salvación en mi vida, tengo que decidir voluntariamente aceptar la persona de Cristo. Entonces ahí me transformo en hijo de Dios. Después nosotros vemos también que más adelante en el Sermón del Monte Jesús dice que si nosotros queremos ser hijos de Dios nos tenemos que parecer al Padre. Y para parecer al Padre debemos amar como el Padre ama, específicamente amando a nuestros enemigos. Justamente llegar a ser hijos de Dios implica reflejar su imagen, que es el resultado de conocer a Jesús. O sea, yo no voy a reflejar mi imagen conociendo al Dios que me enseñaron en la escuela o que me enseñaron mis padres, sino es cuando conozco a Dios a través de Jesús, decido que Jesús sea vivo en mí, viva en mí. Como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces, cuando Cristo vive en mí, yo reflejo su carácter y amo a mis enemigos, y ahí entonces soy transformado en hijo de Dios porque tengo la semejanza de Él. Ya no simplemente tengo la salvación, sino que ahora me parezco a Dios o me parezco a Jesús. Entonces tiene que ver mucho eso con nosotros llegamos a ser hijos de Dios cuando nos parecemos a Él. Pero eso no quiere decir que ahí recibimos la salvación por primera vez. Vuelvo a repetir, a mi criterio, nosotros ya recibimos la salvación desde que nacemos. Y entonces alguien puede malinterpretar y decir, pero entonces que nadie se va a perder. Sí, hay personas que se van a perder, de acuerdo, y perdición, tenemos que entender qué es perdición de acuerdo a cómo Dios ve la perdición, porque a veces nosotros tenemos unos conceptos de perdición que son un poquito tergiversados, porque pensamos que Dios a los que se pierdan los va a castigar enojados
y los va a destruir enojado porque no lo eligieron. No, si fuera así, entonces todos estaríamos eligiendo la salvación por obligación, porque estaríamos decidiendo, yo estoy decidiendo por Cristo porque no me quiero perder, porque no quiero recibir un castigo. No, entonces hay muchas cosas todavía para descubrir y hay muchas cosas en el carácter de Dios que debemos descubrir, pero tenemos que ver que lo que la Biblia describe en palabras no es realmente lo que describe el accionar de Dios en sí. Por ejemplo, la Biblia habla de la ira de Dios, pero nosotros no podemos, cuando dicen ira, nosotros lo aplicamos o sacamos los conceptos de lo que hemos visto de ira y pensamos que Dios se aira como un hombre. No, la ira de Dios es totalmente diferente a la ira humana. La destrucción de Dios, o digamos, cuando alguien se pierde, hablando humanamente, es de una manera, hablando divinamente es de otra, y por eso lo tenemos que entender a través de la lectura de la Biblia. Tenemos también aquí un testimonio muy lindo y también una consulta a propósito de todos los sermones, las transmisiones. Aquí nos dicen: quiero ser parte del ministerio de Forest City, quisiera compartir las predicaciones del pastor Joel, pero en alemán. Es por esto que me gustaría contribuir con la traducción para ponerle subtítulos a los videos de las predicaciones. ¿Cómo podríamos llevar a cabo este proyecto? Y quisiera saber si al pastor Joel le gusta la idea. Sí, a mí me gusta, me encanta la idea, porque mientras más podamos esparcir la palabra de Dios, y si alguien considera que esto le hace bien, y yo creo que sí, cuando predicamos la palabra de Dios le hace bien a la gente, perfecto, buenísimo. Así que bueno, no sé cuál sería el proceso, yo no soy un técnico, pero sería muy lindo. Ahí vamos a estar en contacto a través del correo electrónico, vamos a estar respondiendo y haciendo seguramente una reunión para ponernos de acuerdo ya con todos los últimos detalles. Aquí hay un testimonio también muy lindo. Es acerca de una familia que solía discutir muchísimo sobre temas bíblicos. Y dijeron, bueno, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a ver la serie completa de todas estas prédicas a lo largo de este mes. Y dice que ha surgido nuevos temas de debate. O sea, que discutieron más, no se pusieron de acuerdo. No, al contrario, dice que han surgido nuevos temas de debate, pero llegaron a una consigna. Dijeron, no vamos a pelear. Y una cosa interesante de este testimonio es que dice: llegamos a la conclusión de que podemos tener ideas distintas y podemos seguir unidos en propósito. Perfecto, es que ahí tenemos que llegar todos. O sea, justamente esa es la riqueza de un movimiento. Cuando tenemos el mismo propósito, tenemos los mismos principios, pero muchas veces las formas y la manera de ver las cosas puede ser que sea diferente, porque cada uno tiene una experiencia diferente. Y en el diálogo es que ampliamos la verdad. Y por eso me parece fantástico la experiencia que están teniendo. Aquí también tenemos, pastor, un testimonio, un comentario a raíz de Diálogo Abierto, Relaciones Saludables, esta serie en donde se habla acerca de los principios bíblicos de cómo tener relaciones saludables y no tóxicas. Y aquí una pareja nos comenta que han hecho el compromiso de ver cada uno de los videos y que están tomando la decisión también de no discutir. Sí. Y dice de que cuando no estén de acuerdo con algo, lo que van a hacer es tratar de poner a una persona como árbitro. Y dice, ¿qué le parece esto al pastor Joel? ¿Está bien o está mal? Tener una tercera persona que les pueda ayudar, digamos, a tomar una decisión. Muy bien, me parece un buen principio. Sin embargo, no me parece que así tenga que ser toda la vida. Es más, tienen que aprender a disentir sin que haya un árbitro y llegar a pensar que quizás después de dialogar, ninguno quizás tenga la razón. Quizás la razón esté todavía en otro lado y juntos puedan llegar a un acuerdo. Creo que es bueno eso para comenzar, si les cuesta ponerse de acuerdo, pero sería lindo que ustedes, en la medida que vayan estableciendo principios para el diálogo que ustedes van manteniendo como pareja, esos principios vayan sustentando esos diálogos para que no haya conflictos. Recuerden que todos los problemas que se causan en el matrimonio y en todas las relaciones están de alguna manera basados en el orgullo. Entonces, lo importante es dejar que Cristo viva en nosotros, que crezcamos espiritualmente y que podamos entonces llegar a acuerdos juntos, a pesar de incluso, como decíamos recién, podemos estar incluso no llegar a un acuerdo, pero seguir unidos. Quizás permitir que la otra persona no llegue a la misma conclusión mía y así todo, seguir unidos, porque eso nos enriquece. Pero creo que es bueno para comenzar poner un árbitro si es que solos no pueden llegar a un acuerdo.
Y me imagino yo que también tiene que ver el tiempo que pasan con el Espíritu Santo a través del estudio de la palabra, en comunión, porque hace poco conversábamos con mi esposo, ¿no? Y decíamos, no puede ser posible que si pasamos tiempo orando, pasamos tiempo con Jesús, terminemos discutiendo o no encontrando una solución, o es que estamos estudiando así como estudiar cualquier otra materia, como estudiar filosofía, y no ponemos en práctica los conceptos, o es que realmente estamos viviendo una vida teórica y no práctica, ¿verdad? Sí, ahora recuerden que orar nos da fuerza, pero no nos quita la capacidad de pensar. La transformación que Dios hace en nosotros no es totalmente inconsciente. Por ejemplo, yo puedo orar para jugar bien al tenis, pero tengo que desarrollar una técnica. Y en esa técnica voy con el maestro de tenis, él me ayuda a cómo poner la raqueta, cómo poner el brazo, cómo dar los pasos. Y yo tengo que ir aprendiendo. Por más que oro, Dios me da la motivación, Dios me da la fuerza, pero yo tengo que usar la inteligencia también para ir aplicando los principios en la vida práctica. Entonces, muchas veces, incluso las oraciones que nosotros estamos haciendo para que Dios nos mejore, tenemos que recordar que cada uno de nosotros viene con una mochila en la espalda y que esa mochila es muchas veces inconsciente. Entonces los problemas lo que hacen es sacar a la luz lo que traemos inconsciente en la mochila. Entonces cuando salen esas cosas a la luz tenemos que enfrentarlas con el poder de Dios, pero vamos a tener que enfrentarlas inteligentemente. No separados de Dios, no solos, con Dios, pero nosotros vamos a tener que tomar decisiones, nosotros vamos a tener que velar, nosotros vamos a tener que aprender a decir las cosas bien. O sea, no es por orar, solamente por orar, que yo voy a cambiar mi vocabulario. Antes decía malas palabras y ahora no las digo. No, va a venir la tentación de lo que estoy acostumbrado a hacer, de decir malas palabras, y ya no las voy a... Cuando venga la tentación, ahí va a aparecer mi oración. O sea, me va a fortalecer para acordarme que yo oré por eso. Dios me va a dar fortaleza, pero voy a tener que tomar una decisión. Si voy a dejar que Dios me domine o que sean mis instintos los que dominen. Y ahí viene la lucha de permanecer en Cristo y no dejar que mi yo sea el que surja. Y también aplicando, ¿no?, los principios que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, toda palabra sea sazonada con sal, ¿no? O refrenar nuestra lengua. Si vemos que ya la situación está muy tensa o alguien está a punto de insultar a la otra persona, entonces poner paños fríos, ¿no? A veces nos entusiasmamos o queremos probar un punto y no nos damos cuenta que por probar nuestro punto vamos a destruir a todas las personas que están en la junta de la iglesia, en el grupo pequeño, en el grupo de alabanza, o incluso también esto también se da en los deportes, ¿no? Exacto. Suele pasar de que van a jugar vóley, van a jugar fútbol y oran antes de empezar la competencia, que debería ser un deporte sano, y terminan discutiendo, diciendo malas palabras en pleno juego, ¿no? Claro, si no pongo la voluntad del lado de Cristo, o sea, por más que ore 3 horas antes de un partido de fútbol, no voy a hacer nada. Yo, por ejemplo, no creo que un cristiano verdadero en un partido de fútbol haga fules a propósito, o que la pelota se vaya afuera y le rozó y diga, no, se te fue a vos, te tocó a vos último. Por más que estemos en un partido de fútbol, la cuestión no es ganar, la cuestión es no perder mis principios en todo lo que hago. Y entonces en eso hay un juego de la voluntad. Yo oro, Dios me va a fortalecer para poder, cuando venga la tentación, cuando venga la prueba, yo salir airoso de la prueba. Dios me va a hacer acordar que allí tengo que tomar una decisión de mi voluntad, de seguir en la presencia de Él y no perderlo. Y Dios me va a ayudar, y eso, pero no va a ser inconsciente, va a ser consciente en el Señor eso. Tenemos también una pregunta a propósito de la inspiración de la Biblia. Dice lo siguiente: sé que hemos tocado repetidas veces este tema, el pastor lo ha dicho hasta el cansancio, pero hasta ahora no logro entender. Me confunden mucho cuando voy a la Biblia y me doy cuenta que hay palabras que no se entienden. Y usted dijo en algún momento que no todas las palabras estaban inspiradas, pero que el mensaje en sí de la Biblia sí estaba inspirado. ¿Podría explicarme por una vez más este concepto? Sí, Dios no dictó la Biblia a los profetas. No es que Dios le dijo a Moisés, bueno, ahora Moisés, a ver, escribí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. No, no fue así. Dios le da una visión a Moisés, o le cuenta a Moisés algo, y Moisés entonces, después, de acuerdo a lo que Dios le contó, él transmite, con sus palabras, transmite un mensaje. Las palabras no son inspiradas por Dios, o sea, el profeta escribió las palabras de acuerdo a su capacidad. Por ejemplo, hay lugares en la Biblia donde dice, y salió el sol y el sol se puso.
Y nosotros sabemos científicamente que el sol no sale ni se pone, sino que a nosotros nos parece que el sol sale y se pone, pero lo que pasa es que la Tierra da vuelta. Entonces aquellos que quieren hacer ciencia con la Biblia dicen no, entonces si la Biblia dice que el sol sale y se pone, el sol sale y se pone. No, esas son las palabras que utilizó el profeta. Entonces el profeta en sus palabras, él utiliza las palabras que él está acostumbrado a usar. El mensaje lo da incluso con las limitaciones que él tiene, tanto culturales como intelectuales, como de cosmovisión incluso. Y Dios le da un mensaje que afecta a todo eso, lo afecta para bien, pero no es perfecta la palabra del profeta, no es perfecto, no escribe el mensaje perfecto. Por ejemplo, los eruditos, por ejemplo, entienden, por ejemplo, cuando leen las epístolas de Pablo o las epístolas de Pedro en el griego, con Pablo encuentran un griego muy pulido. ¿Por qué? Porque Pablo era un doctor que había estudiado, pero Pedro era un pescador y el griego de Pedro es muy difícil de interpretar, entonces, o de leer. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando estudiamos griego, cuando en teología nos enseñan griego, generalmente empezamos por Pablo a estudiar griego, pero no por Pedro, porque se hace muy difícil porque Pedro no escribía tan pulido como Pablo, porque Pedro no tenía la preparación académica que tenía Pablo. Sin embargo, los dos fueron inspirados, los dos dan un mensaje. El mensaje al cual apuntan es un mensaje perfecto, o sea, es un mensaje que nos lleva a Dios, pero las palabras son imperfectas de la Biblia. Entonces, es más, todo lo que los profetas dicen es limitado también, porque al final es un hombre describiendo cosas que Dios le transmitió, pero es limitado por las limitaciones, valga la redundancia, del ser humano. Entonces, por eso tenemos que entender que es el mensaje de la Biblia a lo que nos tienen que apuntar las palabras. O sea, el mensaje es perfecto, la forma en que fue escrita la Biblia es imperfecta. Y eso tenemos que ver, y entonces por eso Dios dio 66 libros, porque tenemos que estudiar toda la Biblia para ir descubriendo ese mensaje perfecto que especialmente está encriptado en la vida de Cristo y en las enseñanzas de Cristo. Y es importante, pastor, también señalar que cada cosa que nosotros no entendemos debemos acudir a Dios en oración y decirle: Dios mío, ayúdame a salir de esta confusión. Y probablemente necesitemos leer otros libros de la Biblia y buscar en la concordancia, digamos, ampliar un poquito más nuestro panorama, porque a veces vamos a la Biblia y no entendemos 1, 2, 3 capítulos y decimos: no, ya está, no entiendo. Y no nos esforzamos por la milla extra y por realmente querer conocer, ¿no? Bueno, una de las cosas, por ejemplo, que tenemos que entender, esto sería para un seminario también, que por ejemplo es el diálogo profético, el diálogo de los profetas, por eso Dios dio 66 libros, que a través de comparar uno con el otro, y eso sale una verdad más pura, si podríamos decir así, más cristalina. Nosotros tenemos que someter a cada profeta al diálogo de profetas. Porque si Moisés hubiera sido perfecto todo lo que hubiera escrito, no hubiéramos necesitado más profetas después de Moisés. Pero Moisés recibió una revelación, él la transmitió de acuerdo a la revelación que él podía captar, y todavía Dios no se había revelado como se reveló en el Nuevo Testamento. No había un cúmulo de revelación como había en el Nuevo Testamento. Nosotros decimos que la revelación es dinámica y progresiva. Decimos que la verdad es progresiva. Y por eso necesitamos entrar en el diálogo de profetas. Y esto es algo muy importante, porque hay diferentes denominaciones que tienen diferentes profetas. Pero entonces, el gran problema que tienen las denominaciones que tienen un profeta es que cuando analizan su profeta, ponen a su profeta, en vez de hacerlo dialogar con la Biblia, su profeta, no. Ellos interpretan la Biblia a través del profeta que tienen. Entonces, con los profetas de la Biblia comparamos todos los libros. Pero después, con el profeta que Dios levantó en una denominación, hacemos que todos los libros de la Biblia se interpreten a través de ese profeta. Y eso está mal, porque no lo metemos al profeta a través del diálogo profético de todos los autores de la Biblia o de los escritores de la Biblia, si podríamos decir así. Y es por eso entonces que tenemos que entender esta dinámica. La Biblia tiene un mensaje perfecto, pero está escrita en forma imperfecta, en la forma humana. Y por eso necesitamos el diálogo profético. Hace poco también en la serie Pongámonos de Acuerdo, usted daba el ejemplo acerca de unos dibujos, ¿no? De cómo cada quien, de acuerdo a su capacidad y también la cosmovisión que tiene, va pintando un panorama
en base a los recursos que tiene, ¿no? Y es así donde mientras más, digamos, testimonios tengamos o más libros de la Biblia, es donde podemos hacer el engranaje total del mensaje. Y es el Espíritu Santo el que nos lleva a toda verdad. Correcto. No es, digamos, nuestra sabiduría y nuestra inteligencia las que nos lleva a una conclusión, ¿no? Sino más bien el Espíritu Santo el que nos ayude a poner en práctica también todo lo que aprendemos. ¿Y cuál es el lente para interpretar la Biblia? El lente para interpretar la Biblia es Jesús. Y por eso a mí me gusta mucho en Juan capítulo 1 lo que dice de Jesús. Dice, a Dios, Juan 1:18, a Dios nadie lo ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y esa palabra conocer en griego es exegomai, que quiere decir Jesús es el que interpreta al Padre. Jesús es el que interpreta, incluso tendríamos que decir Jesús es el que interpreta la Biblia también. Es con el lente de Jesús que tenemos que leer toda la Biblia, porque es a través del carácter de Dios que interpretamos la Biblia de manera correcta. Y eso es algo que muchas veces los cristianos no hemos entendido, porque nosotros agarramos un versículo acá, un versículo acá, un versículo acá, y hacemos un cóctel de versículos y de ahí sacamos una doctrina, pero entre esos versículos a veces no tenemos en cuenta el carácter del Padre revelado en Jesús. Y vuelvo a repetir, los lentes para interpretar la Biblia es una persona, es la persona de Jesucristo. Gracias, pastor, por compartir todos estos conocimientos, por enseñarnos a estudiar la Biblia por nosotros mismos. Y quería ya cerrar este capítulo 6 de Entre Nos con un último testimonio que dice lo siguiente. Muchas gracias por todo el trabajo que está haciendo la iglesia Forest City, porque estamos viendo ahora la nueva serie de Relaciones Saludables de Diálogo Abierto. Ya desde la serie Apocalipsis para Todos, estas series están siendo de muchísima bendición y esta de Relaciones Saludables me encanta. Hace unos años vengo trabajando en esto y es súper emocionante cada vez aprender más y ahora hacerlo junto a la iglesia de Forest City. De paso, les cuento un pequeño testimonio. Nos dice, una amiga que no es de la iglesia, pero está en su búsqueda de conocer a Dios, le compartí esta serie y quedó impactada por todo lo que decía el pastor Joel. Se sintió súper identificada con todo y ahora está siguiendo esta serie. Amén y gloria a Dios. Abrazo desde Argentina. Amén. Bueno, lamentamos que anteayer no hemos podido tener la serie, seguimos un poco con los problemas técnicos. Esperamos que todo sea resuelto en esta semana. Oren por eso. Gracias por toda la gente que se está comunicando, diciendo cómo podemos ayudar con esto. Nos dan consejos, nos escriben, nos dicen prueben esto, prueben lo otro. Hoy, por ejemplo, un amigo de Washington me dice, Joel, tendrían que tener 2 sistemas de internet por si se cae uno, entonces tener el otro. Y quiero decirle, sí, tenemos 2 sistemas de internet y se caen los 2. O sea, hay algo que todavía no entendemos. Quizás es algo, esperemos que no sea algo sobrenatural, pero estamos queriendo pedir a Dios que nos dé sabiduría para poder resolver esto y poder seguir entonces en la transmisión normal. Pero esto ha traído una bendición porque ahora muchos de ustedes se han unido a nosotros tratando de colaborar y bueno, les agradecemos por lo que están haciendo. Así es, pastor, y nuevamente les indicamos que si desean ser parte de Forest City y quieren colaborar con algo pequeñito, pueden colaborar con un pequeño grano de arena entrando a la página de Facebook de la Iglesia Adventista Forest City y agregándose como colaborador. Quisiéramos, pastor, cerrar ya esta sesión de Entre Nos con una oración final por un nuevo sábado que ha llegado y estamos contentos y a la expectativa del día de mañana, porque vamos a nuevamente reconectarnos con Dios. Este sábado también estará el programa de Live, donde los jóvenes van a estar adorando a Dios, así que el día de mañana, a partir de las 10 en punto de la mañana, vamos a estar conectados también con ustedes. Muy bien, vamos a orar. Querido Señor, gracias por estos momentos, gracias por las inquietudes, gracias por los amigos, gracias por los testimonios. Gracias porque tu palabra confirmamos que es palabra viva. Confirmamos, Señor, que cuando se levanta Cristo, tú haces la diferencia. Y te pedimos que esto siga sucediendo. Señor, te pedimos que bendigas a cada persona que se conecta con nosotros, tanto que están aquí en Orlando, que están en Estados Unidos o que están en otros países. Únenos, Señor, y te pedimos que podamos ver tu gloria, podamos seguir viendo los testimonios que estamos, o escuchando los testimonios que estamos recibiendo, y queremos ser testigos de tus obras. Amén. Solamente danos ese privilegio, ser testigos de tus obras. Te pedimos que mañana podamos conectarnos sin problemas, y si hay problemas, Señor, ayúdanos a solucionarlos. Esto te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.